Bueno, damos inicio. Que sean todos bienvenidos a este espacio de la comunidad que tenemos pensado para poder interactuar con todos ustedes y conocer, claro que sí, a nuestros autores. Este espacio, o el objetivo principal de este espacio llamado Interactuando con el Autor o Platicando con el Autor, es principalmente conocer las motivaciones, conocer al autor y saber más de su historia para poder leer de él, conocer cuál ha sido su motivación para escribir y conocer futuros escritos. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Raúl Alas, quien me permito presentar. Es un licenciado en Mercadeo de la Universidad Matías Delgado de El Salvador. Tiene un máster en Gestión de Empresas de Comunicación, máster en Gobierno de Organizaciones y doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Del ejercicio profesional, podemos mencionar que es gerente general de Altum Consulting. Es profesor titular de la elocuencia y persuasión, sinergia y efectividad ejecutiva, así como el gobierno de instituciones, filosofía de empresas y estrategia política de la empresa UBS. Que también puedo ver que usted ha sido gerente de comunicación y relaciones públicas en Telefónica, director de comunicación en el CACIF y, por supuesto, decano de la Facultad de Comunicación en esta casa de estudios. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy bien, muy contento, feliz de estar aquí en mi universidad. Me alegro mucho. Doctor Alas, en este espacio, como comento, de Platicando con el Autor, queríamos hacerle distintos cuestionamientos y que usted nos contara de su trayectoria. Principalmente, la primera pregunta es, con tantas actividades profesionales que podemos ver en su currículum resaltan, ¿en dónde usted saca el tiempo para escribir y poder leer, como me comentaba anteriormente? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Biblioteca País Riera, a Pati, que está aquí presente, a ti por presentar el evento, y a ustedes que están aquí también acompañando, escuchando este conversatorio. Pues tuve una gran oportunidad de oro, porque yo había comenzado a escribir en el 2015 Comunicar para Triunfar y comencé un nuevo trabajo, y en ese nuevo trabajo se me hizo muy difícil avanzar. Era muy absorbente, tenía muchas cosas en mente y no podía continuar. Pero en el 2019 me sucedió una cosa fortuita, desagradable, porque fue desagradable, porque compraron la empresa donde yo trabajaba y todos los ejecutivos salimos. Entonces, durante varios meses estuve solo con mi empresa, con mi firma consultora, trabajando, haciendo diversos proyectos, pero disponía de más tiempo. Y me metí a un curso de coaching en octubre del 2019. En octubre del 2019 fui a este curso de coaching. Fue muy revelador para mí, porque en una de las últimas sesiones, el conductor, el moderador del curso, trazó una franja de unos 3 metros de largo y en esa franja nos vendó. Y la dinámica era imaginar a lo largo de los 2-3 minutos que duraba el trayecto despacito, ir imaginando qué queríamos lograr en los siguientes años, 3, 4, 5 años, como poniéndonos en perspectiva. Y yo, sin querer queriendo, vi varios libros en ese camino y dije, me gustaría hacer algo que tenía pensado hacer para cuando cumpliera 65 años, cuando ya tuviera una vida jubilada, una vida tranquila, retirada, ponerme a escribir. ¿Qué tal si adelanto eso en los próximos años? Y vi 1, 2, 3, 4, vi 7 libros. Entonces dije, bueno, me voy a proponer en los próximos 3 años escribir 7 libros. Y tuve la enorme sorpresa que en marzo de 2020 nos encerraron por el COVID. Y antes yo dedicaba 3 horas diarias de mi vida al tráfico y esas 3 horas se convirtieron en tiempo de lectura y de escritura en mi casa, en nuestra casa con mi esposa. Así que era una manera muy creativa de matar el tiempo, leer y no pasar viendo series o tele o lo que fuera, ni jugando, sino que me dediqué a leer y empecé a agarrar una rutina de escribir en las noches. Entonces lo primero que hice fue terminar de escribir este libro y mandarlo al editorial, que lo tenía como un capítulo pendiente. Así que lo terminé justamente antes de que nos encerraran y en febrero de 2020 lo mandé al editorial y a las 2 semanas recibo un correo del editorial de la Universidad de Navarra de UNCE que me dicen, Raúl, nos gusta tu libro y queremos publicarlo. Yo dije, pucha, que esto es una bendición, una enorme fortuna. Así que lo publicaron en mayo del 2020, en medio del confinamiento. Y en medio del confinamiento
la directora de formación de un colegio de niñas en zona 11 me llama y me dice: Raúl, tengo a las alumnas de último año que se quieren subir por las paredes porque habían imaginado todo tipo de cosas para su último año académico. Habían imaginado fiestas, reuniones, sus juntes, y era natural que en su último año la pasaran bien. Me pidió una plática y fue en Zoom con todas las alumnas, se sumaron las maestras y las mamás. Y tenían un foro de 70 personas esa tarde. Y titulamos ese coloquio, le llamamos Corazones Valientes, claves para afrontar con éxito la adversidad. Salieron algunas ideas, de esas ideas las fui madurando, desarrollando, y a las 2 semanas de ese conversatorio tuve ocasión de hablar con el gerente general de una farmacéutica que tenía el mismo problema, solo que con sus visitadores médicos. Y el problema era que los visitadores médicos en la pandemia eran vectores. Todos pasaban el COVID y por lo tanto no los dejaban entrar en consultorios, en hospitales, en clínicas. Tenían que trabajar desde casa. Entonces, a la mitad de estos 150 visitadores médicos los iban a despedir en las siguientes 2 semanas. Y a la otra mitad le iban a pagar el 50%. Era un panorama muy complejo para ellos. 150 familias afectadas. Y me dice el director: necesito que les des una plática para elevar su moral, subir su residumbre, que encuentren resiliencia en este problema que es tan duro que ni nosotros podemos controlar. Y la plática estaba presupuestada para 50 minutos, duró 3 horas, porque fue como una catarsis para ellos hablar del tema. De esa plática surgieron nuevas ideas y empecé a investigar. Y había reunido un material y empecé a escribir todas las noches, de forma disciplinada, 2 horas diarias. 2 horas diarias. Cenaba y me ponía a escribir todas las noches, todas las noches. Y en 2 meses terminé de escribir el libro. Y se lo mandé de nuevo a la editorial. Y me dijo: nos gusta. Y a la semana me mandaron el contrato. Entonces, en septiembre me dijeron: lo vamos a publicar en noviembre. Y en septiembre le da COVID a mi editora. Entonces cae muy, muy grave. Tiene que irse de la editorial. Entra una nueva editora que asume todo el compromiso de editar los libros pendientes. Y lo publicaron finalmente en febrero del 2021. Yo, para mientras, se había ido adelantando libros. Me había propuesto ir desarrollando una cultura de leer y escribir. Y tenía mi tesis doctoral escrita toda desde hace 20 años, 18. Y lo que hice fue, de la tesis doctoral, extraje 7 capítulos y los puse en un orden coherente y se los mandé a la editorial y aceptaron publicarme mi tesis doctoral casi 20 años después de haberla terminado. Así que salió a encuadrar la realidad como tercera opción. Y paralelamente fui escribiendo un libro sobre liderazgo. Acciones de comunicación que hacen los líderes para inspirar. Comunicación asertiva, trabajo en equipo, aprender a tomar decisiones. Así que cuando terminé de publicar Encuadrar la realidad, mandé el liderazgo inspirador y fue rápidamente el proceso. Entonces iba como publicando 2 libros por año. Y luego me cayó en mis manos, leyendo uno de los libros para el liderazgo, me cayó un libro de filosofía sobre Platón. Platón decía que los jóvenes hay que incentivar el asombro, porque el asombro es el origen de la filosofía. Porque cuando un joven se asombra, ¿qué hace cuando se asombra? Se admira. Cuando se admira, indaga. Cuando indaga, explora. Cuando explora, pregunta. Cuando pregunta, conecta. Cuando conecta, aprende. Y cuando aprende, es capaz de discernir y formular lo que se llama el pensamiento crítico, que es la filosofía. Entonces, fue como fui desarrollando esa idea, empecé a investigar más y escribí ese libro que se llama Cultivar el asombro. Ideas para cultivar la sabiduría a través de la educación, que es cómo educar a los hijos, cómo educar a los alumnos, cómo educar a las personas que tienen alguna capacidad de aprendizaje. Y hablo, por ejemplo, del efecto Pigmalión, y hablo de no etiquetar a las personas, de la importancia de la lectura, y cuento un poquito mi experiencia como lector. Y paralelamente, una vez terminé de escribir ese libro y de desarrollar el proceso editorial, empecé a escribir un libro sobre la comunicación en el matrimonio, porque durante unos años el Instituto de Ciencias para la Familia de Guatemala, tanto a mi esposa como a mí, nos contrató para moderar casos sobre comunicación en el matrimonio y casos de relación familiar, de educación de los hijos. Y teníamos como esa intención de poner en orden esas ideas.
Entonces, escribí este libro que se llama La llave del amor, 7 ideas para fortalecer la comunicación en el matrimonio y la familia. Así que terminé de escribir estos libros y fueron saliendo a raíz de 2 libros por año. Este acaba de salir hace mes y medio, 2 meses, La llave del amor. Y como los libros no los publican inmediatamente uno los escribe, sino que tarda un tiempo en desarrollarse, distribuirse, labor de marketing. Yo escribí en el proceso ese de espera un siguiente libro que se llama El don de influir, que está en el horno. Está en el horno y va a salir primero Dios en un año. Pero paralelamente, completé mis 7 libros, 6 libros ya han sido publicados en 3 años, y paralelamente estoy escribiendo un 8º. O sea que me he salido ya de la visión. O sea, me he pasado. Estoy escribiendo uno que el editorial me lo está encargando para publicarlo en enero. Se llama La magia de innovar, que tiene que ver con cómo se innova de forma disruptiva en las organizaciones, en la familia, en la sociedad. No es una piedra filosofal sobre la innovación, sino que es cuál es la cultura que debe prevalecer a la hora de innovar. Bueno, pues eso estoy en pleno proceso de redacción y estoy leyendo mucho, investigando mucho. Entonces, a veces los domingos o los sábados, ciertas horas que me queda libre, me pongo en una butaca que tengo en el cuarto, me pongo a leer, voy leyendo un poco de aquí, un poco de allá, subrayo, entre sacolíneas, y he agarrado una metodología que ha sido muy funcional. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, en definitiva, fue como un desafío, fue como un reto, pero también fue una enorme meta la de ponerme en acción a escribir estos libros. Y sin querer queriendo, los he ido sacando uno tras otro con el apoyo de una excelente editorial. Qué impresionante, doctor. Y es increíble que usted menciona algo bastante importante, que es no solo la cultura que usted desarrolló, que tiene, evidentemente, sino el hábito de la lectura constante y de la escritura constante. Pero entonces yo aquí me hago una pregunta. ¿Usted cómo logra mantener una motivación constante? Porque si es cierto, una motivación no puede ser eterna. Y usted se aboca muchas veces al hábito o a la cultura. ¿Cómo logra mantener ese orden para poder seguir creciendo? Buena pregunta. Resulta que yo escuché una vez en una conferencia, en esos TED Talks famosos, pero no era TED Talk, sino que es de un banco que tiene unas entrevistas que se llama Aprendiendo Juntos, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA. Entrevistaron a uno que de profesión es mago, el mago Moré. Y el tipo le preguntaron lo mismo y dijo que la motivación es como el fósforo o la llama que se enciende, pero que se extingue muy rápido. ¿Y qué necesita ese fósforo? Necesita una vela donde recalar y encenderse por más tiempo. Entonces, dice que la vela es la clave. Entre más gruesa es la vela, un velón es mejor porque dura más tiempo la llama encendida. Esa vela, en sentido figurado, es la fuerza de voluntad. Que la motivación es la chispa, el fuego del fósforo o el encendedor o de la cerilla, pero que la vela es la fuerza de voluntad. Y no sirve de nada tener muchos fósforos, muchas motivaciones, si uno no tiene dónde encender ese fósforo. Y que encenderlo significa tener una gran vela que te mantiene encendido y dando luz a tu alrededor. Entonces, eso creo yo que es muy evidente, que el fuego te enciende, te inspira, pero es fugaz. Pero la vela es el combustible, es lo que te mantiene encendido. Pues la fuerza de voluntad es la clave. Dicho con otro ejemplo muy sencillo, uno tiene un carro, tiene un buen motor, pero sin combustible, ese carro no va a ningún lado. Entonces el combustible en ese caso es la fuerza de voluntad. Y el motor, la chispa de los pistones y de los cilindros, es la motivación. Entonces, yo tenía como motivación escribir, pero la fuerza de voluntad es método, constancia, persistencia, la gota que está continuamente cayendo en la roca. Y es eso. Entonces, 2 horas diarias, me volví en ese sentido muy disciplinado sin ser rígido, porque a veces no me fluía nada. Simplemente me daban ganas de leer y de leer y de leer. Había temporadas, semanas completas que no escribía ni una línea. Pero leía hasta encontrar un asidero, una lógica para encontrarle sentido a cada armazón de cada libro, que es, un libro es como armar un rompecabezas. Resulta muy complejo desde el inicio porque uno no termina de vislumbrar qué hay en juego. Es como un gran proyecto donde uno
no sabe cómo va a cuadrar todo, pero va reuniendo las piezas. Un rompecabezas, ¿cómo arma un rompecabezas? Uno ve la figura y dice, bueno, ¿por dónde arranco? Por la orilla, ¿no? Empieza uno armando la orilla y después dice, ¿con qué sigo? Con las caras, ¿no? Con las caras. Y ya va uno armando las caras y luego va ensamblando todo. Pues con un libro, Salvando las Distancias, sucede algo parecido. Uno debe imaginarse todo el conjunto, pero no tiene todo el detalle. Uno ve simplemente el panorama completo y va desarrollando la idea. Y cada vez que va leyendo algo, va como sumando algo, como una pieza. Dice, esta pieza encaja aquí. Pa. Y es cuestión de tiempo, de constancia, de metodología, pero sobre todo de enorme fuerza de voluntad. Usted nos comentaba al inicio que fue en el curso de motivación donde usted se paró en la línea y decidió que iba a escribir, y esa era su pasión. Sí. Pero muchas veces, yo me pregunto, muchas veces en la vida nosotros tenemos nuestros números mágicos, podemos decir, y nos damos cuenta que tiene 7 libros. Bueno, sí, ya rompió el patrón porque ya va el 8º en línea, pero usted tiene 7 libros. Y si damos las llaves del amor, son 7 ideas, 7 acciones. Y en su literatura, el 7 viene representado en muchas ocasiones. ¿Hay alguna razón en específico por la cual usted siga con ese número mágico en su escritura? Sí, el 7 es un número de plenitud, es un número perfecto. El 3 es muy poquito, el 10 es mucho, el 7 es muy bueno, porque te da norte, te da sentido. Y luego, el 7 a lo largo de la historia ha sido utilizado para diversos motivos. 7 días de la semana, 7 dones del Espíritu Santo. En fin, uno puede seguir mencionando 7, ¿no? 7 maravillas del mundo. De hecho, al mismo nuestro Señor dice, ¿cuántas veces debe perdonar los pecados? Hasta 70 veces 7, o sea, va más allá todavía, ¿no? Entonces, el 7 es como un número de plenitud. Por eso el 6 es un número imperfecto, porque le falta ese plus de llegar al 7. Y por eso lo agarré como metodología. El 7 en realidad es un recurso para mí de trabajo, porque siempre hay más temas, Uno empieza a leer y dice, ¿por dónde arranco? O sea, esto es demasiado. ¿Qué hace uno en una tesis doctoral? Lo que le dicen es, logra reunir el estado de la cuestión. Es desde el principio del tema hasta lo que encuentras en la actualidad. Eso se llama el estado de la cuestión. Esos son muchos temas. ¿Qué le recomiendan a uno en una tesis doctoral? Acotar, aterrizar, centrar, enfocar. Y una vez ha centrado uno la atención, tiene una manera de aportar a la ciencia algo concreto. Y es lo que termina haciendo. De todo lo que uno lee, uno no puede escribirlo todo. Tiene que ser muy selectivo, muy enfocado, muy aterrizado. Y una vez llegas al quicio, dices, sí, a esto le voy a apostar. Y sobre este camino voy a hilar fino. Y así hago. Encuentro 7 razones, 7 ideas, 7 claves, 7 fundamentos, 7 conceptos, y lo que hago es darles una estructura, un orden lógico que vaya coherente entre sí. Y eso le ayuda mucho al lector, porque una vez empieza a leer, dice, ok, esto está relacionado con este otro. Y después me prefigura lo que viene a continuación. Hay como una coherencia, una congruencia, una concordancia de ideas que encaja a la perfección. Esa es un poco la búsqueda, que se ha acomodado como un rompecabezas. Qué impresionante. Bueno, tocará seguir la colección hasta los 70 libros. Sí, primero llegar a los por lo menos llegar a 70 años, imagínate. Sería muy bueno. Completamente esto. Bueno, ya sabiendo de su historia y su trayectoria, evidentemente tiene una experiencia inigualable. ¿Qué consejo le podría dar a los lectores, a los escritores que tienen esa inquietud y no se han animado a empezar a escribir? ¿Qué empujoncito les daría o qué consejo les daría, como la piedra filosofal que usted mencionaba, para empezar? Lo mejor es comenzar a escribir. Es verdad, a veces uno dice, yo quisiera tener una idea definitiva, una idea clara, fija, de la que yo me pueda valer. Decía Pasteur que pobres los hombres que tienen todas las ideas claras, o todos los seres humanos que tienen las ideas claras, porque no hay espacio para la sorpresa. Uno a veces debe escribir, y cada vez que uno escribe, va escribiendo mejor que como lo hacía antes. Porque saben ustedes que el aprendizaje, dicen los filósofos, que es de 2 tipos. Es inmanente y trascendente. Inmanente significa que cada vez que yo hago algo, permanece en mí aquello que hago. Y va quedando ese conocimiento como interiorizado en mi conciencia, en mi capacidad cognitiva, en mi inteligencia, en mi conocimiento. Y nadie me lo puede quitar. Porque es un aprendizaje que yo he interiorizado en mi vida. Eso se llama aprendizaje o conocimiento inmanente.
que permanece en mí. Y cada vez que tú lees algo, lo lees una vez, ok, interesante, lo vuelves a leer, le sacas fruto, le vuelves a leer, le sacas más fruto. Igual cuando escribes, tú empiezas a escribir, la siguiente vez escribirás mejor, porque te fluirán las ideas, conectarás mejor las frases, contarás mejor las historias. Cada vez que hacemos algo nuevo, nos enriquece la perspectiva y lo hecho anteriormente. Adquirimos experiencia. Y luego, la segunda dimensión del conocimiento es la trascendencia. Eso que tú escribes ahora no existía. Ha salido de ti. Es nuevo, es novedad. Y esa novedad la vas enriqueciendo. Es un fragmento de idea, va agarrando forma. Y comienzas, como los poetas, con una línea, pensando una palabra, una figura, una sensibilidad. Y de pronto tienen una gran idea articulada. Bueno, eso es maravilloso. Igual sucede con los escritores, que los escritores lo que tienen, decía Gabriel García Márquez, es una excelente memoria, porque han oído tantas cosas y han leído tantas cosas que extraen lo mejor de lo que han leído y lo van incorporando. Y entonces dicen, esto me va a servir para tal cosa, esto para tal otra. Igual sucede con los poetas, que parece que están contemplando, viendo el horizonte, viendo la luna, las estrellas, el horizonte, el mar, las flores, y lo que pasa es que los tipos se están llenando, como cargando de una energía vital, y están construyendo inspiración para luego ponerla por escrito. Esa capacidad de mirar con otros ojos, de contemplar con los sentidos, digamos, más inconscientes del ser humano, hace que la gente, cuando se pone a escribir, le fluya de una manera extraordinaria. O si es trabajoso por su estilo, por su método de trabajo, lo que termine sucediendo es algo mágico. Ese es lo que debe buscar el escritor, sentarse, comenzar, escribir una palabra, y a partir de esa palabra le irá fluyendo una siguiente, irá como hilando fino, como los pasos que uno va dando para caminar. Y a medida que va caminando, si uno no deja de moverse, mantendrá el equilibrio y mantendrá el desarrollo hasta pasar el puente, hasta pasar un largo camino. Y de pronto uno tiene un buen material, como me sucedió con este libro. Y con este libro tenía varias ideas, pero de las 2 conferencias que di, dije, qué interesante. La gente tiene sensibilidad por el tema de esta idea que yo propongo. Yo arranqué ese libro diciendo una idea que había leído en una encíclica hace 20 años de Juan Pablo II. Decía el Papa en una encíclica que se llama Novum Millennium Eunte, en el 2001, recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y estar abiertos al futuro con esperanza. Esa era la frase del Papa. Y dije yo, esto es todo un itinerario de vida. Es pasado, presente y futuro. Y como somos en sí mismos los seres humanos bien lineales, porque venimos de un tiempo, estamos en un tiempo, y si Dios lo permite, vamos hacia un tiempo, ese transcurrir de la vida desde ayer al hoy y del hoy al mañana, me sirvió para formular ese primer capítulo de La grandeza de espíritu. Y con eso arranqué el libro. Y a partir de eso fueron surgiendo ideas, porque después hablé de un concepto que se llama acertar en las prioridades. Claro, una vez empieza uno a caminar, dice, ¿para dónde agarro? ¿A dónde camino? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi brújula? Uno debe acertar en las prioridades. Y esas prioridades, según tu formación, según tu estilo de vida, según tus circunstancias, te configuran, te marcan. Y después, el siguiente paso, la siguiente pregunta que me hice fue, ¿qué quiero? ¿Qué espero? Y entonces ese capítulo se llama Gestionar las expectativas. Porque no hay nada peor en cualquier cosa y realidad humana que gestionar las expectativas. ¿Qué sucede cuando uno se hace altas expectativas de algo y llega, por ejemplo, a una película? Esta era la tal Barbie. No puede ser. No puede ser. O sea, me vendieron la moto. O sea, me dieron gato por liebre, ¿no? Porque el marketing me hizo creer que era la peli de las pelis, pero en realidad vacía, superficial, superflua. No puede ser. Me han engañado, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, las expectativas de uno se vienen abajo. Pero puede suceder al revés, que uno no tenga expectativas de algo y diga, qué interesante, esa película, o este libro, o esta obra, o esta conversación, o este café, me ha sacado de base, no lo esperaba.
Claro, tus expectativas eran moderadas o bajas, y sin embargo, tu hallazgo, tu descubrimiento fue superior. Cuando tienes una conversación, conoces a alguien que te impresiona, dices, aquí hay algo diferente. Gestionar las expectativas. Y pongo un ejemplo en el libro, perdón que me esté tomando un poco más tiempo, de un caso que me contó un ex jefe mío español, que dice que el vuelo más largo y el vuelo más caro es un vuelo de una ruta de Los Ángeles a Heathrow en Londres, y vale $10,000 el pasaje en primera clase. ¿Y qué sucede en ese viaje? Que le ofrecen a uno las mejores viandas posibles en línea aérea. El mejor champán, el mejor vino, el mejor caviar, todo para clientes de altísima factura. Pero además, a los pasajeros exigentes les ofrecen de 2 a 4 masajes, los sobrecargos y los sobrecargos en vuelo. Las flight attendants les dan a esos atribulados pasajeros, les dan un masajito cada 2-3 horas, un masajito rico, champancito, una toallita caliente, un servicio de primera. ¿Qué sucede cuando uno llega a Heathrow? Tú llegas a traer a tu amigo y entonces es un vuelo de $10,000. Esto es la pasada, ¿no? La expectativa que tenías era altísima. Entonces, mira, solo me dieron 2 pinches masajes, ¿verdad? Yo esperaba 4. Pues toda tu experiencia, todo tu glamour se te vino abajo porque no cumplieron tus expectativas de algo tan nimio, de algo tan pequeñito. Y entonces te decepcionas, porque tú habías dicho, no solo voy a comer rico, sino que además me van a atender como un rey. El caso contrario es el vuelo más barato que existe entre un país y otro. Bagdad, Teherán, $100. Ustedes imaginan, Bagdad, Teherán, eso es Irak, Irán. Lugar de conflicto. Los aviones, si se levantan, es milagro. Por lo tanto, $100, esa hora de vuelo, tú sientes que dura una eternidad. Entonces, se levanta el vuelo, papalotea, tú vas rezando, encomendándote, que llegue bien uno a tiempo. Y a medio camino, no sé cómo, se las arreglan para servirte manías y una Coca-Cola. Y te sirven manías y Coca-Cola por $100, por $100. Finalmente, cuando está por llegar a Teherán y aterriza, la gente aplaude y salta de alegría porque han llegado vivos. Llegas tú a recoger al amigo y dice, ¿qué tal tu vuelo? Aquí estoy vivo. Yo no esperaba vivir. Y la gente, ¿qué expectativa tenía ese vuelo? Nada, muy poca. O sea, imagínate tú, en cualquier momento los talibanes me pueden bajar. En cualquier momento este avión puede caerse. En cualquier momento un águila del desierto o lo que fuera se le mete a la ala del avión y hasta ahí llegó el Aeroflot, ¿no? Pero llegué. La expectativa que tenía era muy bajita. Y sin embargo, ese menos es más te significó para ti una enorme riqueza. Bueno, y así voy continuando el libro y hablo luego sobre la fortaleza interior. En fin, no voy a hacer spoiler de todo el libro, pero sirve de marketing, para que si les interesa, Corazones Valientes. Y así fui encontrando un método para escribir. Voy contando historias, voy contando relatos, pero también profundizo en algunos temas. Hablo de la importancia de la virtud, pero también hablo de las flaquezas humanas, de lo que estamos hechos. Y todos tienen un poquito de sabor, de una película que nos gustó, de una experiencia bonita que tuvimos y del aprendizaje que eso implica para la vida. Sabor a mí, diría la canción. Qué increíble. Y usted da cuenta que usted tiene una historia de vida impresionante. Y le agradezco muchísimo la intervención que nos ayudó a hacer acá en la Universidad de UNIS para conocerlo un poco más. Y quiero dejar el espacio abierto para todos aquellos que nos están escuchando, si les interesa saber algo más del doctor. Así que con naturalidad y libertad, lo que quieran. Yo por mi parte, doctor, si me deja el atrevimiento, tengo una consulta. Tuve la oportunidad de hablar con su hijo hace un momento y me contó que para él usted había sido un gran pilar en su cultura literaria. En su infancia, usted, ¿qué fue lo que tuvo de dirección o en qué momento de su vida fue lo que usted decidió empezar a leer, a empezar a escribir y convertirse en lo que es hoy por hoy? Qué buena pregunta. Pues resulta que yo estuve en un colegio con los maristas en El Salvador y en el colegio éramos 180 compañeros. Y de alguna manera, a pesar de la formación que te daban, siempre uno procuraba sobresalir. Y cada uno tenía algo que sobresalía. Yo tenía compañeros que eran geniales para el deporte,
otros eran geniales para declamar, otros tenían una gran capacidad para las matemáticas. Pero, entre todo, yo sin ser especialmente bueno para ninguna de esas disciplinas, sí era bueno para algo. Y lo digo con mucha humildad. Yo siempre fui bueno para hablar en público. Y nunca le tuve miedo a hablar en el escenario y subirme y agarrar un micrófono. Nunca, jamás. Entonces, cualquier evento cultural que vi en el colegio, con mis compañeros, con padres de familia, o todo el gimnasio del colegio lleno con padres de familia para entregas de notas, me pedían ser maestro de ceremonias. Y yo descubrí que cuando una persona habla en público, se requiere tener buen vocabulario. Y el vocabulario solo se adquiere leyendo. Porque uno se da cuenta que las palabras a veces se quedan cortas, se limitan. Y aprendí que las palabras jamás son neutras. Ninguna palabra es neutra. Toda palabra que sale de la boca tiene siempre una intención o intencionalidad. Y puede ser que uno la diga a la pasarraya, como en una conversación sin más. Pero en eso también tiene un efecto. Por eso las palabras son enormemente ricas. Y empecé a hallarle sentido a lo que leía. Y a disfrutar de lo que leía. Entonces me volví alguien curioso y un asiduo visitante de la biblioteca de mi colegio. Pero leía al principio novelas, leía al principio cuentos, fábulas, historia, cosas, anécdotas. Y me encontré una vez con un libro raro que se llamaba algo así como el Diccionario del Insólito. Y eran tonterías, pero eso te lleva a otros libros. Y vas como creciendo, aprendiendo, disfrutando. Y aprendí que alguien que lee nunca se aburre. ¿Qué sucede cuando uno se aburre? Que no le haya sentido a nada, que el tiempo se hace largo, que uno está como hastiado, como... Entonces empieza uno a perder el tiempo en tonterías. Bueno, la riqueza de leer me dio alas para volar, para imaginar, para escribir. Y siempre he escrito cositas, pero nunca me había atrevido a escribir un libro. Y por eso, cada vez que me centro en algo, voy tratando de hilar fino para encontrarle sentido a lo que leo. Y eso me ha abierto puertas, me permite tener tema de conversación con amigos. A veces estoy con colegas profesores o con alumnos. Puedo a media clase contar una historia. Esa historia quizás va a ser un valor agregado que se le va a quedar más grabado que quizás contarles un gran concepto, una gran teoría. Las historias son demoledoras, son preciosas, son bonitas y hemos sido preparados en nuestra cultura para escuchar historias. Nos gusta, por regla, ser noveleros. Nos gusta, nos fascina. ¿Y qué sucede con la novela? Que tiene una estructura muy funcional. Tiene una introducción donde se presentan los personajes y la trama. Tiene un nudo donde está la pregunta, el desafío, la cuestión, el quicio de la historia. Y luego hay un desenlace, que es como la salida, el final, la conclusión. Y esa estructura la hemos entendido en todos lados. Los discursos tienen esa misma estructura, una introducción donde se presenta el tema, el exordio, luego tiene un nudo donde se expone el argumento o gran problema o la idea central organizadora, y por último unas conclusiones, una salida, un resumen. Y esto es lo que hace rica esa estructura, porque hemos aprendido esa misma lógica. Por eso una historia nos cautiva tanto, nos enriquece, nos llena, nos deja pensando y nos hace valorar las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, y luego las películas, ¿por qué nos gustan tanto? Porque nos cuentan historias. Yo les cuento habitualmente a mis alumnos una historia de una película que se llama La Historia del Bronx. No sé si ustedes alguna vez la han visto, una película que para nuestros cineastas y cinéfilos actuales es un poco vieja, es del 95, pero todavía la siguen dando en algunos lugares. Y es la historia de un capo en los 50 en el Bronx, en Nueva York. ¿Tú lo has visto? Y es la historia de este capo que se hace amigo de un niño que es el hijo de un conductor de autobús. El señor es un hombre muy responsable, el conductor de autobús, y maneja todos los días un bus de 8 a 8 en el Bronx. Si tú ves en la época, en los 50, en la época de la mafia esta así criminal que gobernaba barrios y esto, y el capo se hace amigo del niño que se llama Calogero.
Calogero presencia un asesinato del capo y no lo delata. Y a partir de ahí se hacen amigos. Pues el papá descubre que el capo está todas las tardes hablando en la taberna y el niño llega a escucharlo después de hacer la tarea, o ni siquiera hace la tarea y se va a escuchar al capo y empieza a aprender de él. ¿Qué puede aprender un niño de un capo? ¿Ah? Pues en principio nada bueno. El papá se da cuenta de eso y se aflige y agarra valor y va a enfrentar al capo y le dice: ¿qué estás haciendo con mi hijo? Lo estás pervirtiendo, lo vas a convertir en otro igual que tú. Y el capo, que es medio filósofo, que ha estado en la cárcel y ha leído a Platón, a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, ha leído el tipo, le contesta con filosofía y le dice: al principio parece que se va a enojar y los matones se levantan casi listos para meter la mano a la bolsa y disparar, pero no, los aplacan. Y dice: ¿sabes por qué la gente me quiere a mí? Le dice el capo al señor. ¿Sabes por qué la gente me busca a mí? ¿Por qué la gente me prefiere a mí? Porque siempre estoy disponible. Siempre estoy disponible. La gente sabe que cuenta conmigo. Aunque esté lejos, saben que con una llamada me tienen. Si tienen problemas, cuentan conmigo. Estoy disponible. Bueno, eso en medio de una película que es de mafiosos y tal, es en realidad una enorme sabiduría. Porque habla ahora del tiempo de calidad, del estar disponible para la gente que uno ama, para la gente que uno quiere. Y por eso tiene enorme sentido lo que el tipo dice. Y esta es historia, es decir, para luego contarla en medio de una plática de familia, o de una plática con esposos, o una plática padres e hijos, porque tiene un enorme sentido la relación que hay entre las personas y cómo la afinidad, el afecto, el cariño, la comprensión, la confianza fortalece los lazos en cualquier momento dado. Perfecto, doctor. ¿Nadie más tiene alguna consulta? ¿Qué les apetece saber, Pati? Sí se puede, no sé. El título del siguiente libro. Con gusto, con gusto. El siguiente libro se llamará, porque hasta la editorial me lo aceptó, se llama La magia de innovar. 7 ideas disruptivas para innovar. Entonces, y este surge a partir de una lectura de un libro del autor de la innovación disruptiva que se llama Clayton Christensen, que él dice que los innovadores tienen siempre un dilema. Cuando llegan al tope de la innovación, les cuesta mucho volver a reinventarse, porque se sienten como presos, atados a esa innovación y la defienden con mejoras continuas. Pero les cuesta mucho mirar los ojos a los espacios vacíos que va dejando esa misma innovación. Entonces, a partir de ahí, fue muy bonito el desarrollo de la literatura. Me parece un tema diferente a los habituales que escribo, pero todo se relaciona porque la innovación, ustedes saben que decía un profesor que el hombre premoderno ama el espacio. Entre la dimensión espacio y tiempo, el hombre premoderno ama el espacio, es decir, ama la contemplación. Y por eso el hombre premoderno es un hombre en sí mismo muy religioso, porque ve en la naturaleza la creación de Dios, contempla la obra de Dios como fruto de las manos del Creador y gira toda su dimensión de la vida alrededor del espacio. Mientras que el hombre moderno valora el tiempo. ¿Cuál es la clave del tiempo? La innovación. ¿Por qué? Porque la innovación es ganar tiempo. Y todo gira alrededor del reloj. Ustedes y yo estamos condicionados por el reloj. La agenda, la clase, el periodo, el día, la hora, la semana. Y toda nuestra vida gravita alrededor del tiempo. Por lo tanto, ¿cómo hace el hombre moderno para ganar tiempo? Innova. Y la innovación forma parte de su riqueza de vida. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con ese sentido. La tecnología la utilizamos para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para nosotros, para entretenernos, para hacer ejercicio. Cosa que antes no tenía el hombre premoderno. Lo disfrutaba de otra manera. Bueno, perfecto. Yo quiero comentarles que el doctor Alas trae distintos libros para la venta y pues aprovechando que está acá, ¿por qué no llevárselos de una vez autografiados? Y con esto creo que damos por concluida la intervención, doctor. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Y esperamos tenerlo de regreso acá para contarnos más. Y los invitamos a ustedes porque quedamos invitados para la participación de la intervención de la doctora
Linda Paz de Quesada. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias.